El video que veremos en estos momentos nos habla del épico cinismo y la hipocresía absoluta de la gente, la cual piensa que los mexicanos son tontos, que les van a creer lo que digan y que en realidad lo que abogan es verdad. Algo muy tonto, absurdo para nuestras épocas, donde la información fluye como el río Amazonas y donde solamente las personas que les encanta vivir engañadas en la infamia de sus dichos los van a defender. Y es en serio y hasta asqueroso cómo estos personajes no solo se la pasan diciendo idioteces o defendiendo lo indefendible. Personajes detestables como Lili Téllez y la negación de que su prima estuvo involucrada en el incendio de la guardería ABC. O Sandra Cuevas, que se ha buscado en personajes del espectáculo o noticiosos el lavarse la carita ante toda la corrupción y sus nexos con el narco que la abrazan todos los días. Personajes que navegan en el colmo del cinismo por donde quiera que se vea, divulgando información falsa, haciéndose los que no son responsables de lo que se les acusa, o en su defecto, berrean al micrófono que en México no hay libertad de expresión cuando se la pasan diciendo babosadas para desinformar a las personas. Por eso prepárate, porque hoy iremos a la yugular, de manera profunda con estos especímenes, los cuales en su mayoría son aborrecidos por millones de mexicanos, y otros causan sorpresa por el tema de sus declaraciones, las cuales han desatado la crítica colectiva marcada por su infinita estupidez. Por favor, pon mucha atención y entiende cómo en estos momentos en México es totalmente nefasto y risible que algunos personajes de la televisión y de la política salen en defensa de los miserables, porque cuando los delincuentes y los agoreros del desastre desean exculparse, la vieja confiable es siempre negarlo categóricamente. Por cierto, si te gusta este video, no esperes más y suscríbete al canal, te va a gustar y lo vas a disfrutar. Es por eso que hoy te presento la cínica de Sandra Cuevas, Susana Zabaleta sin memoria, al bote la prima de Lili Téllez. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana de notificaciones para que recibas todo nuestro material y las narraciones de fútbol en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Empecemos con los primeros dos de esta lista. Hace algunos días salió un pequeño clip donde se ve a dos tipos que se quedaron estancados en los años 90. Dos íconos de Televisa que ahora deambulan por allí. Uno en la miseria de la comunicación como el burro Van Rankin, el cual no solo es un alcohólico, sino que trata de seguir vigente entrevistando gente y viviendo de su triste pasado cuando su amistad con Luis Miguel lo hizo estar en el foco mediático y ser parte de la gran ramera Televisa. Y del otro lado, una actriz que ha estado en el ojo del huracán por tener una relación sentimental con Ricardo Pérez, quien es más joven que ella y que en los últimos tiempos la pareja ha tenido un pleito casado con la prensa. Y por una razón totalmente justificable, debido a que los medios basura se han pasado de rosca con ella y Ricardo. Pero lejos de las polémicas que Susana y su novio casi esposo, porque parece que ya le dieron el anillo de compromiso, hay algo más ilógico y turbio que se mueve tras sus declaraciones con el ex caudillo de Televisa. Pues en esa entrevista empiezan a hablar de que ahora en México ya no hay libertad de expresión como en tiempos de Cedillo o de Fox, y por eso mismo vamos a desmentir considerablemente sus dichos. Más que nada porque pareciera que estos dos personajes son desmemoriados o al menos tratan de engañar a la gente de la manera más absurda posible. En ese fragmento que platicaron el burro y Susana, estaban diciendo que hoy, textual, estamos como en tiempos de Miguel de la Madrid o de Gustavo Díaz Ordaz. De hecho, citaré ese fragmento donde abogan que hemos retrocedido en el tiempo, porque según ya no se puede hablar de política. Textual, dijeron lo siguiente: acuérdate, Susana, que el que destapa la libertad de expresión es Cedillo. Fuera mal presidente o no, la abrió. A lo que Susana Zabaleta contestó: todos los priistas también, todos los panistas también la abrieron. Acuérdate cómo le hablábamos a sus señoras, a Fox lo reventábamos y a su mujer igual. Luego el burro habló y dijo: luego Calderón vuelve como a medio cerrar.
Zabaleta le contesta. Calderón vuelve a cerrar la puerta un poquito porque su esposa es como muy seria, muy tranquila, como bueno, había chance para la broma. En cambio, con todas las demás, pues sí, nos burlábamos y nos cagábamos de la risa, y era padre. Ahora ya no hay tolerancia, ya no le puedes decir gordo a nadie. Bien, vayamos a desmentir a los desmemoriados. Primero, nada tiene que ver con el gobierno que hoy la sociedad señale lo malo que es burlarse de los gordos, los chaparros, los altos, los flacos. Y si vamos a la polaca, de entrada, a AMLO le han dicho de todo, apodos infames que incluso nada tienen que ver con la política. De hecho, muchas personas del espectáculo, compañeros de Susana Zabaleta, llegaron hasta la grosería con él. Por ejemplo, Eduardo España lo llamó en sus redes sociales imbécil, engreído y corrupto. ¿Qué pasó? AMLO no dijo nada. Joaquín Cosío, el famoso cochiloco, también lo insultó varias veces, y a la gente que recibe los apoyos sociales. Además de apoyar las innumerables marchas rosas y de darle su espaldarazo a Lili Téllez, textual, en un mensaje en sus redes sociales personales, dijo lo siguiente: nuestro país hundido en la debacle, con la autoridad entre comillas federal rebasada, y el causante hijo de todo, descansando y viendo a lo lejos el desastre. Algún día pagarás, López Obrador. Por ahora, solo pongo estos dos ejemplos para que vea usted hasta dónde llega la libertad de expresión en estos tiempos, donde un pequeño puñado de ignorantes incluso dicen que vivimos en una dictadura. Allí está Lito Moreno, quien estaba molesto porque le expropiaron más de 70,000 metros cuadrados de playa y predios en Campeche, que estaban a nombre de su mamá, para construir una universidad, y que dijo el rey del Botox: ya ven, así es como empezamos en Venezuela, expropiando tierras y bienes privados. Cuando esas playas y esas tierras, este mequetrefe se las arrebató al Estado. Pregunto, ¿por qué Susana y el burro no hablan de este atropello? Porque no les conviene, porque no es la línea que deben seguir. Pero, en serio, pregunto, ¿en tiempos de Zedillo, Fox y Calderón había más libertad de expresión? Vamos a ver los números. Tan solo en esos 3 sexenios, de 1995 al 99, funaron a 18 periodistas. Del 2000 al 2005 fueron desvividos 27 periodistas. Del 2006 al 2011 fueron 100 periodistas los que cayeron en desgracia, gracias a la violencia propiciada por el mismo gobierno, en este caso el de Calderón, donde la mayoría de los decesos fue por violencia extrema, debido a los casos de corrupción y de las alianzas de ese gobierno con los cárteles mexicanos. En esos tiempos los periodistas eran cazados por Calderón y su Policía Federal, en muchas ocasiones, además de existir una ley mordaza increíble que terminaría en 2011, con la famosa Iniciativa México, donde ese gobierno callaría a los medios de radio y televisión a billetazos, para que ya no tuvieran que mandarlos con San Pedro solo por andar divulgando lo que pasaba en las calles y el gobierno no quería que se supiera. Recordemos que ese pacto siempre los medios tradicionales basura han tratado de olvidar y erradicar de la mente de los mexicanos ignorantes. En el sexenio de Peña no distó mucho el dato, pues de 2012 a 2017 fueron 96 decesos de periodistas, los cuales poco o nada de protección tenían. Y hablamos de periodistas de verdad, no de Chayo Dóriga, Ciro, Chayucena y todos estos rancios que tenían protección del Estado como si fueran jefes de algún país. Es más, hasta amenazaron de muerte a un actor cómico, un compañero de Susana Zabaleta, el gran Héctor Suárez Gómez. Esa denuncia la hizo él mismo a medios donde le habían dicho que dejara hablar de Peña y de su corrupción. Aquí pregunto, ¿por qué Susana no habló de eso? En fin, de 2018 a 2023 la cifra bajó a 59 decesos de periodistas, pero ojo, AMLO tomó el poder el 1 de diciembre del 2018 y terminó el 1 de octubre del 2024. Si hacemos la cuenta en ese periodo, para ser más exactos, en el sexenio de AMLO hubo 49 decesos de periodistas, y ahora en lo que va del sexenio de Claudia, del 1 de octubre al 30 de septiembre de este 2025, solo ha habido un desvivido reportado. En conclusión, en el prianato hubo más de 300 periodistas desvividos, mientras que a partir del 2018 en la 4T la suma va en 50. Pregunto yo, ¿en realidad, en estos tiempos, son los peores para ejercer la libertad de expresión equiparados con los de Díaz Ordaz y Luis Echeverría?
En realidad este tipo de personajes que son mediáticos generalmente dicen puras estupideces. No leen, no estudian, no analizan antes de vomitar cualquier cosa, siendo sus comentarios un completo insulto al colectivo, a las audiencias. Primero, por equiparar gobiernos autoritarios de hace más de 50 años, con lo que se vive hoy en día, donde incluso opositores, por ejemplo, a Claudia Sheinbaum, utilizan la misoginia y la grosería para dirigirse a la presidenta. Si no, ahí está en pantalla el tuit de Claudio X González, subiendo una foto de Díaz Ordaz con el chongo de la actual presidenta. ¿Acaso ya lo metieron a algún campo de concentración? Por cierto, si Susana Zabaleta y el burro hubieran hecho esto que están diciendo en tiempos de Zedillo, Calderón o Peña, lo menos gacho y lo más suave que les hubiera sucedido hubiese sido quedarse sin empleo o vetados de sus trabajos. De lo otro que les hubiera pasado si no tuvieran privilegios, como nunca lo tuvieron aquellos valientes periodistas que ya no están con nosotros, ni hablamos. Esto, en verdad, es una grosería a la inteligencia humana, incluso a las víctimas de lo que fue el caso de la guardería ABC, donde gracias a la negligencia de los dueños de esa estancia infantil en Hermosillo, Sonora, en 2009, causó el incendio total en el lugar que no tenía ni siquiera las acreditaciones correspondientes para tener este tipo de servicios, pero que gracias al amiguismo, nepotismo y compadrazgo de los familiares, en este caso de Margarita Zavala, tuvieron la concesión para llevar a vivir un completo infierno a 49 niños y dejar malheridos a otros 106 pequeños. El caso, por mucho tiempo el gobierno de Calderón trató de silenciarlo debido a que la prima de Margarita Zavala estaba inmiscuida, Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo, la cual era dueña del lugar, y además estaba subrogada esa estancia por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y también era dueña de la bodega donde estaban los niños, pero que a su vez tenía de socia a la prima hermana de Lili Telles, empleada de Salinas Pliego y senadora plurinominal por el PAN. Su nombre, Sandra Lucía Telles Nieves, socia propietaria de la guardería ABC, misma que también era representante legal de ese negocio redondo. Recordemos que a la llegada de AMLO, estas estancias infantiles empezaron a desaparecer, ya que muchas de ellas, como en este caso, estaban en terrenos irregulares o en construcciones malogradas y no cumplían con las especificaciones para poder albergar a niños pequeños. Sin embargo, después de los hechos, se peló de México para Estados Unidos, mientras que a la prima de Margarita la perdonaron en el sexenio de Calderón, desvinculándola de los hechos. El tema de la guardería ABC pronto lo tendremos en este canal, porque el contexto y todo lo que pasó tras bambalinas, como el gobierno de Calderón protegió a los familiares de su esposa y a la loca del Senado, es totalmente grotesco. Bueno, para no hacer largo el cuento, hace apenas algunas horas la Fiscalía General de la República detuvo a Sandra Lucía Telles Nieves, quien ya estaba ubicada en Arizona y que desde 2022 ya era una prófuga de la justicia, por lo que la detuvieron ya que en su proceso tenía una sentencia condenatoria emitida en el año 2016 por 28 años, 11 meses y 4 días de prisión. Sin embargo, esta logró reducirla a 5 años y 7 meses de bote. Después de que la extraditaran, rápidamente la loca del Senado negó sus nexos con esta señora, pero no tiene para dónde hacerse. Textual, puso en sus redes lo siguiente: celebro la detención de Sandra Lucía Telles Nieves, socia de la guardería ABC. Desde el inicio he exigido justicia y he anunciado enérgicamente el encubrimiento, también de Morena, Claudia Pavlovich y Eduardo Bours. Ella no es mi prima hermana, no la conozco, basta de impunidad. Vaya, ¿quién le cree a la loca del Senado que estos años atrás se andaba tomando fotos con familiares con ella? Y además, después de los hechos de la guardería, la señora ni pío dijo. Incluso cuando se cambió de Morena al PAN, simplemente olvidó ese tema y se hizo la oxisa. Ahora que reviven el caso porque ya agarraron a las dos urracas familiares de Calderón y de ella, niega la relación familiar que tiene con su prima, así como Judas Iscariote negó a Jesucristo. No cabe duda que esta gente, como la loca del Senado Lili Telles, viven en una realidad alterna, esa donde la gente no se informa y cree en las estupideces que ladran todos los días.
Hoy, la prima de Lili Telles ya está en México, recluida luego de estar en el bote en Estados Unidos. Apenas la trasladaron al penal de Hermosillo, donde tendrá que rendir cuentas y explicar quiénes más estuvieron inmiscuidos en esa desgracia que a la fecha no se olvida. Hace algunos días se inauguró el piano bar llamado La Maraquita en la Ciudad de México, lugar que Sandra Cuevas ha impulsado y no se duda que haya lana de los malandros allí. Con algunas celebridades del espectáculo, entre ellos el chupahuevo y chismoso, el que tiene el sin esquinas apestoso, de Fabián Lavalle alias Fabiruchis, Defecio. En esa inauguración estuvo al lado de Sandra Cuevas para cortar el listón rojo, como se ve en esta imagen. Allí se pactó que Defecio chismoso emprendiera también una campaña a favor de la exalcaldesa de la Cuauhtémoc después de todo el vendaval de críticas que se le ha venido después de que en flagrancia encontraran a esta señora llena de chele de lacra, misma que ha querido desligarse de gente como el Topo, quien fuera el chismoso a sueldo de la Unión Tepito, y quien era el que daba los pitazos para que los operativos de la zona no llegaran a los jefes. Además del Choco, quien le andaba bombeando un buen atole de guayaba en sus respectivas enfermedades venéreas. Pero deje usted eso, ya está comprobado que ella anduvo con estos mequetrefes, pero luego los traicionó negándolos, diciéndole a la gente que ella no sabía en dónde andaban ni cuál era su giro, cuando al menos al Topo lo tenía facturando en la alcaldía que ella gobernaba. Luego, en los últimos días, se la ha pasado llorando en diferentes medios y redes sociales, dando entrevistas a quien sea para lavarse la carita y la pusieran de nuevo al ruedo político. Sin embargo, esta rucaleta ya está acabada, nadie le cree y ya se sabe que las investigaciones de la UIF con respecto a su enriquecimiento ilícito es más que real. Por eso, entes como Fabiruchis, quien se dedica al chisme de segunda, ha tratado de abogar por ella y a decir que es una dama en toda la extensión y que no es cierto lo que dicen de ella, que solo es para desprestigiarla. Asimismo, Sandra Cuevas ha salido a dar explicaciones no pedidas, más cuando se le ha captado en flagrancia con esos miembros del crimen organizado. En los últimos videos ha tratado de llamar la atención en las redes sociales. La Churpia ha invitado a megafiestas, luego se la ha captado en el palenque de Pachuca buscando un nuevo nepe malandrín, que se la deje llena de pelos y merengue. Además de presumir un nuevo restaurante que está por abrir supuestamente con la familia de Carmen Salinas. De hecho, en una entrevista, la Cuevas dijo lo siguiente: sí, el restaurante va a llevar el nombre Carmen Salinas y Sandra Cuevas. Es una colaboración, es una sociedad que he hecho con la hija de doña Carmen Salinas, quien me consideró por mucho tiempo su ahijada. Luego comentó: va a ser un restaurante de comida mexicana, un restaurante donde tú llegues y sientas que te hizo de comer tu mamá. No es algo lujoso, es algo que se va a transformar en un hogar. Entonces, pues espero que todos vayan. Aquí hay mucho que cuestionar. A pesar de que la Unidad de Inteligencia Financiera está investigando cómo es que se hizo de tanto dinero en apenas 2 años, cómo es posible que esté regando dinero por todos lados, metiendo lana en colaboraciones como el piano bar y ahora una supuesta cocina económica. Y lo peor es cómo lo hace en la tranquilidad absoluta. Pareciera que Sandra Cuevas ya está dejando la vida pasar y está disfrutando el poco tiempo que le queda en libertad antes de que le giren la orden de aprehensión, que supuestamente no tarda en cocinarse. La Churpia Sandra Cuevas está directamente ligada con el crimen organizado. Todos sus novios con los que se les vio besándose y fajando ya están en el bote. Pero ella pareciera que sigue derrochando dinero de una megalavadora que también sigue operando y que los medios prefieren callar antes de que se destape aún más sus patrocinadores. Además, cabe señalar que la Cuevas intercambia papaya rancia a cambio de dinero y poder. Esto es una realidad, es algo que hemos denunciado por años en el canal. Los medios basura mexicanos son eso, basura, ya sea en temas sociales y políticos, así como en los deportivos. Recordemos que si hablamos de los medios deportivos en México, estos bailan al son que les toque Televisa y TV Azteca, defendiendo la divisa que les deja dinero, como por ejemplo la selección mexicana de Televisa.
Sin embargo, en los últimos días el tema de Palestina ha estado hirviente. Ya varias naciones en el mundo condenan lo que Israel le ha hecho por años a los palestinos. Y aquí es donde viene el doble rasero. Cuando la guerra de Ucrania y Rusia estalló, la FIFA expulsó a los rusos de todas sus competiciones en fútbol, porque según ellos estaban rompiendo la paz mundial y había que bloquear a esos países rijosos que hacían la guerra, tomando a los ucranianos neonazis como víctimas y a los rusos como victimarios. Sin embargo, los medios mexicanos hicieron caso omiso a lo que pasaba en Oriente Próximo con el tema de los palestinos e israelitas, lo cual es un tema aún más infame, debido a que está totalmente documentado que el pueblo palestino ha sido perseguido en los últimos años, al grado de estar al borde del colapso total. Sin embargo, cuando los medios internacionales preguntaron a la FIFA si iban a vetar a Israel de las competiciones, esta dijo que no podían sancionar a esta nación, pese a todas las atrocidades cometidas y además que ellos no eran mediadores políticos. A lo que Gianni Infantino dijo lo siguiente: no podemos solucionar temas geopolíticos, mostrando una hipocresía bárbara en torno a dos temas de alguna manera similares, por los conflictos bélicos. Sumado a eso, recordemos que Israel es aliado de Estados Unidos y pregunto, ¿dónde se jugará el próximo mundial? Pues en Estados Unidos. Ellos se llevan la mayor parte de los juegos, mostrando el cinismo totalmente hipócrita de este organismo deportivo que solo busca hincharse de billetes. Luego, los medios paleros deportivos en México ni mencionan el tema, ni debaten nada al respecto en sus mesas. Para ellos es más importante el balón del mundial y ver cómo demonios van a ir al mundial más caro de la historia, ellos y sus empleados. Por otro lado, pasa lo mismo con Alito Moreno y los medios tradicionales mexicanos. En lugar de cuestionar por qué Alito tenía en su poder una playa y un predio de más de 70,000 metros cuadrados en Campeche, mejor decidieron atacar a la gobernadora Laida Sansores por expropiarle esa propiedad que obtuvo de manera ilícita, diciendo que le estaba robando lo que Alito había ganado con el sudor de su frente. Incluso Carmen Aristegui se decidió a defender al ratero del PRI, cuestionando de que eso que estaba haciendo Sansores era peligroso y que abriría la puerta para que México ahora sí, por fin, después de 7 años, por fin, fuese como Venezuela, abogando el por qué se los expropiaron, más no cuestionando al mismo rey del Botox, Alito Moreno, en cómo demonios adquirió todas esas extensiones de terreno y con playas que ya estaba privatizando y que puso a nombre de su mamá. Como usted ve, este es el doble rasero, el cinismo, la hipocresía, la doble moral de varios actores del medio, de la política, de los deportes, de cómo quieren torcer la realidad, inventarse hechos que no son, castigos que no van y sobre todo, en el peor de los casos, denunciar situaciones imaginarias que no pasan, que no se dan, solo para seguir engañando a las audiencias y sobre todo a la gente que se informa con pura porquería de personajes altamente nefastos como estos. Pero dime, ¿en realidad tú le crees a Lili Téllez o al burro y a Susana Zabaleta? ¿Apoyas que la FIFA solo castigue a Rusia y no a Israel? ¿Crees que Alito Moreno se ganó con el sudor de su frente las 70,000 hectáreas que le dejó a su mamá? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides de suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.